¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos una vez más en nuestro estudio. Les recuerdo que tenemos un estudio especial. Hicimos una pausa en nuestra serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Yo creo que vamos a estar tomando este lunes, por supuesto, pues estamos aquí en vivo, ¿verdad? En el Instagram y en el Facebook. Y la siguiente semana, para terminar con esta serie especial de Satanás, hicimos como un paréntesis, ¿verdad? Dentro de la serie grande, la de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Así que ahorita tienes tiempo para ir recapitulando los, ya no me acuerdo ni cuántos, a ver, déjenme revisar rápidamente. Llevamos como pues más de 20, ¿verdad? Más de 20 estudios de Elías y Eliseo. Entonces, bueno, ahorita puedes aprovechar para ponerte al corriente en lo que estamos haciendo esta serie especial dentro de la serie perdón, como un paréntesis de la serie de Elías y Eliseo. Les doy la bienvenida a todos los que están conectándose en el Facebook y en el Instagram. Em, Quisiera empezar comentando algo. Se me estuvo haciendo un comentario acerca de que no debería de dar tanta introducción, ¿verdad? Que me tardo mucho o que es muy larga. En realidad no comprendí muy bien el mensaje. Pero digo, afortunadamente no estamos en nuestra congregación y no porque sea malo estar ahí, sino porque estamos en un estudio pues abierto, ¿verdad? Estamos en un estudio donde nos tomamos mucho tiempo pues para analizar con profundidad la palabra del Señor, así que pues aquí no tenemos que cumplir un horario más que el de inicio por respeto a todos ustedes, que me gusta empezar siempre a las 8 de la noche en punto. Hoy empecé quizá 8:02, 8:03, pero siempre por respeto a todos ustedes empiezo muy puntual y ese es como que lo único que yo tengo bien establecido, ¿verdad? Además, por supuesto, de que es importante terminar a las 9. Ya sé que todo mundo pues nos programamos con más actividades en nuestra noche, ¿verdad? No termina aún el día o quizá para algunos sí, pero también me gusta terminar siempre a las 9 de la noche en punto. Sin embargo, como esta serie requiere de tantos datos y muchas cosas que decir, pero que no me gustaría tomar muchas semanas, puesto que tenemos una serie principal que continuar, pues me estoy extendiendo. Pero como ustedes han podido constatar a lo largo casi de pues, a un año y medio, quizá ya vamos para 2 años pues de estudios, siempre he sido muy respetuoso en cuanto a nuestro horario de inicio y de término. Así que pues de ahí en fuera pues creo que podemos nosotros hablar a profundidad, ¿verdad? Tomar el tiempo también para recordar lo que vimos en el episodio pasado de esta serie o de las demás series, porque eso nos ayuda a refrescar nuestra memoria. Si tú eres de las personas pues que estudias muchísimo, ¿verdad? Entre semana, lo que ves los lunes, pues a lo mejor dirás, bueno, la introducción yo ya me la sé, ya es el recordatorio y es muy larga y a mí ya me gustaría entrar en materia, pues qué bueno, pues ahí pues le puedes ir adelantando, ¿verdad? Oye, te preparo un café en lo que empezamos, pero lo digo con todo respeto, por supuesto. Así que pues es afortunado que no tengamos un horario de entrada y salida para iniciar un nuevo servicio o iniciar más actividades. Así que pues tampoco creo que una introducción en el cual pues también doy tiempo de que más personas se conecten y que más personas puedan estar viendo estos episodios, estas clases, ¿verdad? De teología. Eh, pues me parece que también saludarlos, que me pongan ahí un like, que me pongan ahí un comentario, y aquí ya saludaron muchos en el Facebook, ¿verdad? A mi suegrita, a mi mamá, por supuesto, al buen George. Tenemos ya también algunas personas conectadas acá en el Instagram. Le bajo muchísimo la luz, así que casi no alcanzo a ver quién está, pero pues, saludos a todos, así que pues no se desesperen, ¿verdad? Es tan padrísimo hablar de la palabra de Dios. Por cierto, pues un saludo, por supuesto, ¿verdad? A Colombia, que siempre están pendientes, a Venezuela también, que nos han escrito. Aún no logro descifrar cómo subir los videos con una menor calidad para que los puedan reproducir de la forma adecuada, pero gloria a Dios que están también viendo ahí. Recibimos también saludos desde Canadá, entonces bendiciones desde Canadá. Pues híjole, esto de las redes sociales es una maravilla pues para poder seguir predicando la palabra del Señor. Espero que
todos estén de acuerdo conmigo. Así que pues si tú nos ves de algún otro lugar de que no sea México, pues déjanos ahí un mensaje, ¿verdad? Para saber y mandarlo saludar, por supuesto. Si eres de algún otro estado que no sea el Estado de México también aquí en la República Mexicana, pues haznoslo saber también para saludarte. Y bueno, pues para que no se enojen, pues ya vamos a empezar, ¿verdad? Ya estuvo bueno de saludos y todo. Y bueno, apenas voy a hacer la introducción, así que pues, se pueden ir a preparar un café los que ya estudiaron el episodio pasado. Así que bueno, pues como vimos el episodio pasado que nos dejó, o en lo personal espero que lo compartas conmigo, pues muy sorprendidos lo que nos enseña el profeta Ezequiel, ¿verdad? Dios a través del profeta Ezequiel acerca del origen de Luzbel, de Lucero, de Lucifer. Entonces, pues nos dimos cuenta que hay unos sucesos sorprendentes que hoy vamos a estar también abarcando uno, quizá el más conocido, pero que como vimos en el episodio pasado, pues tampoco fue el primero, como que hemos vivido un poco confundidos. No quiero decir que engañados, porque no es así, ¿verdad? Finalmente lo que se ha predicado acerca de Satanás que esté establecido en la palabra de Dios, pues nunca ha sido una mentira, ni mucho menos. Entonces, lo que sucede es que en el estudio profundo de la palabra de Dios, pues nos encontramos con tiempos, es decir, con sucesos que pudieron preceder al que nosotros conocemos, o el que nosotros conocemos preceder al que nos está revelando la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos dimos cuenta de que Ezequiel 28, que es el capítulo que estuvimos analizando el episodio pasado, nos dimos cuenta que lo que había sucedido, pues en realidad había sido lo primero, ¿verdad? Como vamos a estar analizando hoy en la palabra del Señor a través del libro del profeta Isaías en el capítulo 14, velo preparando, nos vamos a dar cuenta que el suceso que vamos a estudiar hoy es normalmente el que nosotros conocemos y como que lo mezclamos con el de Ezequiel 28 o viceversa. Conocemos muy bien Ezequiel 28, que es donde describe también a Luzbel, ¿verdad? A Satanás, al diablo, a Lucifer, y lo completamos con Isaías, pero pues es que tenemos que analizar los tiempos como lo vimos la semana pasada y nos da a nosotros la idea de entender que son dos tiempos diferentes, o sea, si yo te dijera, porque todos conocemos el término como que el más normal, ¿verdad? El de pues la caída de Satanás, ¿verdad? La caída de Lucifer, la caída de Luzbel, pues como que nos quedamos con la idea y con lo que todo el tiempo a lo mejor nos han enseñado. Por supuesto que si eres un estudioso de la palabra y te gusta la teología, pues seguramente estos temas pues los has analizado también a fondo y has descubierto lo que en realidad, como te decía, los tiempos, el pasado, lo que fue anterior, posterior, nos empieza a dar como luz y revelar lo que había sucedido en la palabra del Señor antes de la creación del mundo, ¿verdad? Antes de la llegada de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Esto que hemos denominado desde el episodio pasado como el mundo preadámico, es decir, antes de Adán, la rebelión satánica, que es el tema de hoy que vamos a estar viendo y que te repito, conocemos como que la idea de la caída, ¿verdad? Pero si yo te dijera que pues no es una caída, sino en realidad son dos y bueno, y ya yéndonos muy estrictos a la palabra del Señor, si te dijera que tampoco son dos, sino que son o serán tres caídas de este ángel que se rebeló en contra del Señor, pues a lo mejor decimos, no, pues cómo, ¿no? Si yo siempre había entendido que pues la caída de Satanás había sido una, y yo leo Ezequiel 14, perdón, Ezequiel 28 e Isaías 14, y a mí me complementa absolutamente todo, y el Señor, ¿verdad? Expulsó de los cielos a Luzbel, y cayó de los cielos, y pegó en la tierra, y aquí, pues bueno, como te decía, hay una teoría de que el aparente meteorito que extinguió a los dinosaurios, pues más bien fue la caída de Luzbel a la Tierra. Y bueno, no, la Biblia no nos enseña nada al respecto, ni que cayó en la península de Yucatán, ni nada. Pero es una teoría muy interesante, pero bueno, lo mismo que decíamos la semana pasada, pero tampoco estamos inventando cosas. O sea, si no está en la palabra de Dios, pues entonces, pues a lo mejor solamente podemos suponerlo, ¿verdad? Especular, que recordemos que la especulación no es una mentira, la especulación
utilizada, por decirlo de alguna forma, de una manera correcta, pues nos da a nosotros una lluvia de ideas que pueden ser interesantes o que pueden ser importantes, ¿verdad? Pero no significa que forzosamente la especulación a alguien más la predique como un hecho. Y bueno, pues sí, hoy vamos a ver la rebelión satánica, ¿verdad? Nuestros versículos bases pues van a estar en el capítulo 14 del libro de Isaías y es lo que sigue a lo que nosotros estudiamos en Ezequiel 28. Recordemos que en Ezequiel 28 el Señor nos describe fue el día de la creación de Lucero, de Luzbel, ¿verdad? Cómo fue el día que los tamboriles estaban y las flautas estaban preparados para el día de su creación. Nos dimos cuenta que sí es el único ángel de cual se describe su creación en toda la palabra de Dios, así de importante es. Era como la corona, ¿verdad?, de la creación angelical. Él era el querubín grande, poderoso y protector. ¿Protector de qué? Pues de aquello que podía hacer caer a todas las demás creación angelical por llenarse de soberbia o por llenarse de su ego, etcétera, y de lo que él tenía que proteger, por supuesto, al cielo, al reino de los cielos, pues resultó que fue por donde él cayó, ¿verdad? Que se empezó a llenar, nos explica Ezequiel 28, ¿no? Que a causa de su hermosura, a causa de su soberbia, a causa de sus contrataciones, es decir, de sus negocios, que la palabra de Dios tampoco nos muestra qué negocios eran los que Luzbel hacía, pero que eso empezó a hacerlo sentir importante, el más hermoso de todos. O sea, se creyó, ¿verdad? Así como decimos en México, el papas fritas, el mero mero. Entonces dice la palabra de Dios en Ezequiel 28 que era una perfección, ¿verdad? Perfecto de la palabra, no como se describe a Dios mismo en esa perfección, sino perfecto en el sinónimo o en la traducción original del hebreo, que significa maduro, completo en todas las cosas. No perfecto, porque perfecto solamente es Dios en el estricto sentido de la palabra, hasta que se halló en él maldad. Se halló en él la maldad de la cual debía de proteger a toda la creación celestial, ¿verdad? Evitar, es decir, él tenía que ser el ejemplo para que nadie cayera, y él fue el primero en regar el tepache, en meter la pata, ¿verdad? Nos dice que a causa de sus negocios, a causa de la tranza, es decir, del negocio, del dar, del ofrecer, etcétera, se halló maldad en él. A causa de sus contrataciones, él empezó a pensar de sí mismo que era lo máximo por causa de su hermosura. Entonces, eso fue en realidad lo que Dios halló en el corazón de Luzbel. Cuando dicen, no, es que él quería ser igual al Altísimo, es que él quería ser igual a Dios, él se encontró la soberbia, etcétera, etcétera. Sí había soberbia, por supuesto, pero hoy vamos a ver a profundidad cómo esta parte que nosotros creemos que es la generalidad de la caída de Satanás, en realidad es un segundo episodio de la historia del chamuco, del patas o del chanclas, como le quieras decir, ¿verdad? Y te quiero recordar, como lo habíamos hecho anteriormente, Deuteronomio 29, 29. Esto dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios nos ha revelado es para que lo obedezcamos, es para que lo cumplamos, es para que vivamos conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Pero dice Deuteronomio 29, 29 que hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. Entonces es bien importante porque, repito, empezar a especular acerca de cuáles eran los negocios de Luzbel, cuáles eran lo que ofrecía, lo que le compraban, cómo era su belleza, etcétera, etcétera, su hermosura de la cual él se sentía orgulloso y llenaba su ego hasta que se halló en él maldad a causa de todo lo que él consiguió a través de todos estos negocios, que la Biblia no nos revela cuáles son. La especulación, dar por hecho alguna idea que podamos tener, sería faltar a la palabra de Dios. Y hay cosas que están reservadas solamente para el Señor y que nosotros en realidad no necesitamos saber, puesto que dice la segunda parte de Deuteronomio 29, 29, que las que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos son para siempre y para obedecer sus mandamientos y cumplir su propósito
y su voluntad. Pues dicho esto, vamos a orar rápidamente para ver y empezar a hacernos otra vez un poquito de pelotas en cuanto al manejo de tiempos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Y el tema de hoy pues es la rebelión satánica. Pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra guía en esta hora, Dios, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que lo que hay en tu palabra nos sea revelado por tu voluntad, Señor, porque tú eres bueno, porque tu sabiduría la muestras a nosotros, Señor, cuando nosotros estamos atentos con unos oídos espirituales y con un corazón dispuesto a entender y a saber la verdad. Señor, que tu palabra sea siempre nuestra guía, nuestra luz en estos senderos, Señor, que pudieran parecer un poco difíciles de entender, pero pues que, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros podemos comprender absolutamente todo, ¿verdad? Y a ti, Señor, como dices en tu palabra, en Deuteronomio 29, nos has revelado cosas para que nosotros podamos conocerte más, conocer tu propósito, conocer tu voluntad. Y, Señor, no necesitamos más allá, sino lo que tú has, Señor, en tu soberanía determinado y decidido que somos o que debemos nosotros de saber. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, pues vamos a empezar allí en tu Biblia, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías en el capítulo 14. Pónganme un like, pónganme algo ahí para saber que todo marcha bien, porque igual me dijeron la otra vez que no se escuchaba el video, sobre todo en el Instagram, pero si pasa algo, yo igual vuelvo a parar la grabación y le pico para que vuelva a encenderse, ¿verdad? Bueno, pues vamos a Isaías 14, a partir del versículo 12 al 17 vamos a leer. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como en un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Versículo 18: Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Ese es el versículo 19, pero vamos a estar analizando, ahora sí, como dijo Jack el Destripador, parte por parte. Así que bueno, miren, empieza. Aquí vamos a hacer la primera distinción. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, si tu Biblia la tienes a la mano, que espero que sí, está con signos de admiración, ¿verdad? Y se dan cuenta que dice lucero con L mayúscula, es decir, es el nombre de Satanás, ¿verdad? Luzbel, lucero, que viene del hebreo Heilel, que significa brillante, portador de la luz, el que porta la luz, el que alumbra, e hijo de la mañana, como dice más adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh portador de la luz? ¿Cómo caíste del cielo, oh el que alumbra, hijo de la mañana? Dice con L mayúscula porque quiero que notemos que ya él tenía un nombre, ¿verdad? Como lo habíamos hablado en el episodio anterior. Pero a ver, vamos a analizar. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos que según Ezequiel 28, y voy a poner, y tú también pon ahí un apartado con el separador, ¿verdad? Dice Ezequiel 28 en el versículo 13: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y describe las piedras. Analizamos, ¿verdad? Que Dios evidentemente había creado a Lucero, Luzbel, Lucifer, a este ángel poderoso y grande en el cielo, pero que le había otorgado la posibilidad de estar en el huerto de Dios, conocido como
Edén. Esta palabra Edén es la misma palabra de Edén de Adán y Eva, ¿verdad? Es el mismo lugar. Lo que nos hace ver y como analizamos, y no voy a profundizar porque lo vimos la semana pasada, es que ya estaba la tierra formada, pero el pecado aún no reinaba en el universo. Es decir, todo era parte de Dios, si lo podemos poner en un término claro, todo era el cielo. Ahí estaba Luzbel, porque dice Ezequiel 28 en el versículo 13 que en Edén, en el huerto, estuvo, ojo. Cuando dice Ezequiel 28 que a causa de sus contrataciones, de sus negocios, de que se halló en él maldad por su hermosura, etcétera, etcétera, todo lo que ya analizamos, esto podríamos determinarlo nosotros como la primera caída. Ahora, nunca dice la palabra de Dios que cayó del cielo, porque él estaba en Edén. Dios lo crea en el cielo, que es absolutamente todo cuando no había pecado, ¿verdad? Y lo pone en el jardín del Edén, en el huerto de Dios. Ahí estaba Luzbel, ahí él empezó a hacer todas sus tranzas y ahí él empezó a hacer sus negocios y sus contrataciones, ¿verdad? Cuando se haya maldad en él, podríamos decir que la primer caída, vamos a ponerlo en un término muy claro, es caer de la pureza y de la santidad de Dios. No es que haya caído del cielo a la tierra. La tierra, de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, era lo que ya estaba poblado. Es decir, Satanás, o lo que era Luzbel y Lucifer antes de convertirse en Satanás, habitaba en el huerto, ¿verdad? Y repito, la Biblia no nos dice que cayó del cielo a la tierra o al huerto del Edén cuando se halló maldad en él. Él ya estaba ahí. Entonces, no es una caída literal del cielo a la tierra, repito, porque él ya estaba en la tierra. Que esta palabra, por supuesto que tenemos que entender que cuando dice que cae a la tierra o que está en la tierra, es la palabra hebrea eretz, que habla del planeta Tierra, la misma palabra Eretz, que es cuando dice el Señor en Génesis de la creación, del reordenamiento, es la misma palabra para la Tierra, lo que nos da, por supuesto, como una evidencia clara de que está hablando del mismo lugar, no era otra Tierra, no era otro planeta, era el mismo. Recuerdan que habíamos dicho, y Jehová estaba ahí y la tierra estaba desordenada y estaba vacía y le dijo a Adán, tienes que rellenarla, volverla a poblar puesto que ya había sido habitada. Se tenía que ordenar puesto que ya había sido desordenada. Y lo vamos a analizar hoy justamente. Entonces, digamos que la primer caída, si tú lo quieres ver de esa manera, como te decía al inicio, fue de la santidad del Señor, no del tercer cielo, no del segundo, ni del primero, y se dio, ¡pum!, el trancazo en la tierra. Pero, escucha bien, ahora, según Isaías 14:12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí sí, familia, hermanos, hermanas, aquí sí, Luzbel cae del cielo. Satanás ahora sí cae del cielo a la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Dice la Escritura, ¿cómo caíste del cielo? Pues ya, ¿qué otra prueba? Cayó del cielo, aquí sí está completamente definido. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Y miren aquí, tú que debilitabas a las naciones. Y a partir del versículo 13 viene toda la evidencia de lo que estamos hablando. Tú que decías en tu corazón, él ya tenía el corazón corrupto. Lucifer, Luzbel, Lucero, ahora Satanás, porque ya se había encontrado maldad en él, ya había entrado el pecado a la creación, el origen del pecado es y siempre ha sido Satanás, aunque vamos a ver unas cosas impresionantes la siguiente semana, porque si bien él es el origen de todo el pecado, no es lo único, pero ya lo veremos, no les quiero spoilear. Y entonces dice, ¿tú qué decías en tu corazón? En ese corazón que ya estaba corrupto. 2 puntos. Subiré al cielo. Si estaba, a ver, los que me digan, si estaba en el cielo, ¿cómo iba a subir al cielo? Él ya estaba expulsado de la santidad del Señor. Él seguía en la tierra. Ahora la tierra era ya su dominio.
Él había sido expulsado de la presencia del Señor, ya había sido, como decimos coloquialmente, ya había sido despedido. No le dieron ni liquidación, no le dieron finiquito. Él ya no tenía acceso a la protección del trono de Dios. Él ya no tenía acceso a la dirección de la alabanza, que yo he de decirlo porque pues las cosas como son, ¿verdad? Yo todavía quiero entender cómo es que dicen que Satanás era el encargado de la alabanza, o Lucifer o Luzbel, en los cielos, solo por el versículo de Ezequiel 28, donde dice que las flautas y los tamboriles estaban preparados para el día de su creación. Eso a mí, en lo personal, no me indica que era el creador, el director de la alabanza, ¿no? Porque me parece que decir director de la alabanza es como más en nuestra vida congregacional. Pero ya hablaremos eso, no es el tema de hoy, en algún otro momento. Y eso que soy músico, y eso que estoy en alabanza, y es cosas que a mí me encantan, ¿verdad? Incluso alguna vez decíamos, es que pues Satanás está tan enojado y ataca mucho a la alabanza porque era de lo que él se hacía cargo y nosotros se la quitamos. Ahora nosotros hacemos lo que él hacía, por eso se enoja tanto. Suena bonito, ¿verdad? Pero algún día espero poder sustentar esos dichos de cristianés con la palabra de Dios. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahorita vamos para allá. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Él no estaba en el cielo. Él empieza a organizar una rebelión satánica. Y su plan era, primero, subir al cielo, en lo alto. Él no hablaba de algo pequeño, él estaba hablando del cielo en donde Dios habitaba, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios ya había estrellas, ¿verdad? Si había estrellas, si ahorita tú sales y si no está nublado por donde tú vives, vas a ver estrellas. O si es de día cuando estás viendo este mensaje o escuchándolo, en la noche vas a ver estrellas. Ya había estrellas, ya la tierra estaba creada. No es no es el mismo orden el que está establecido en Génesis 1 cuando crea Dios los cielos y la tierra, que la de Génesis 1.1 y Génesis 1.2, aunque es el mismo lugar físico, tenía una composición diferente. Acuérdense que antes ni siquiera llovía. Lo vamos a ir analizando después la siguiente semana cuando veamos el huerto de Edén en la creación del hombre y cómo entra el pecado a la humanidad. Y dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él quería reinar, ¿verdad? Y en el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio es la alusión que se ha hecho incluso en el Antiguo Testamento, en donde siempre se ha adorado al Señor, puesto que su presencia descendía, ¿verdad? Podía ser en Sion, podía ser en el Arca del Pacto, podía ser en el lugar santísimo del tabernáculo, etcétera, etcétera. Es un sinónimo, es una alegoría que representa algo que no es una alegoría, que es ese monte que sí se encuentra en el tercer cielo y donde está el trono de nuestro Señor. Dice, en el monte del testimonio me sentaré. Quiero encontrar por aquí porque de pronto tengo aquí muchísima información. Testimonio, esta palabra, en el monte del testimonio, fíjense, esta palabra testimonio, donde nos enseña Isaías 14:13, es la palabra del hebreo mowed, M-O-W-E-D, que significa buscar. Es en el monte en donde uno, ¿qué? Busca a Dios. Es en el monte donde habita el Señor, donde todos nosotros nos podemos acercar. Ve qué enseñanza tan maravillosa, para buscar al Señor. Ahora, ojo, Satanás, porque ya era Satanás, repito, decía, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Él lo que buscaba ya era que encontrara no a Dios, sino a él mismo, a Satanás, y a toda su hermosura, y a toda su soberbia, y a toda su avaricia, y a todo lo que estaba ya lleno de su corazón, que lo buscara, ¿verdad? También la creación angelical, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él quería evidentemente ser como Dios. Dice, a los lados del norte, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Nubes. En el original hebreo, estas nubes, como en el original
griego donde habla, hebreo, donde habla que el Señor vendrá en las nubes también a presentarse una vez más en un futuro, de una forma profética, lo establece la palabra de Dios, es la misma palabra, no es una alegoría, son las nubes reales. ¿Qué quiere decir esto? Ya había nubes también, ¿verdad? Era una creación ya que nosotros a la luz de la Escritura podemos reconocer con muchos elementos que nos rodean también ahora. Y aquí viene el punto. Y seré semejante al Altísimo. Aquí está el plan y la rebelión satánica. Pero yo quiero que aquí podamos empezar a reflexionar también. Satanás estaba en esta tierra. Y él, por supuesto, ya había sido expulsado, repito, de la santidad y del trono de Dios. Él ya no podía ejercer el ministerio que tenía. Él ya no podía ejercer la labor por la cual había sido creado. Pero recuerdan que estaba en este lugar, en el jardín de Edén, le pertenecía a esta tierra. En todas sus contrataciones tuvo que hacer trueques, ventas, intercambios, tranzas con más miembros de la creación angelical. Yo les decía en el episodio pasado, ¿cómo es posible que Satanás, como nos dice la Escritura, arrastró a una tercera parte de los ángeles con él? No fue nada más de, a ver, ¿quién me sigue? A ver, ¿quién jala? Yo me voy. No, él ya tenía a muchas personas con las que hacía trueques, con las que hacía sus contrataciones, con las que hacía todo esto de lo que la palabra de Dios en Ezequiel 28 nos enseña, por lo que fue hallada maldad en su corazón, ¿verdad? Entonces, es decir, él ya tenía este lugar para sí mismo. Al ser destituido del trono de Dios, de la santidad del Padre, con la tercera parte de los ángeles que le seguían en esos negocios o en esas contrataciones, él tenía un trono en esta tierra, pero no le agradó el trono que estaba aquí. Él pudo haber fundado un imperio en este lugar y repito, digo en este lugar porque él estaba en la tierra, él estaba en este lugar. Pero entonces, junto con todos los ángeles y las jerarquías demoníacas, él empieza a tramar un plan. La rebelión satánica, el querer ser igual al Altísimo, todo lo que nos declara el versículo 13 al 15. Lo leemos una vez más. Él decía en su corazón, él ya había cavilado. Acuérdense que el sinónimo de corazón también significa pensamientos, propósitos, determinaciones y decisiones, que no es el alma. Algún día también platicaremos de esto que ha estado bien interesante en las últimas semanas con muchos discípulos. Paréntesis, ponme por lo que más quieras. Nosotros somos tripartitos, ponme ahí no importa si te equivocas o si aciertas, vamos a estudiar. Ponme ahí en el Facebook, en el Instagram, déjame un comentario en la caja aquí en YouTube. ¿Somos cuerpo, alma y espíritu? ¿O solamente somos bipartitos, de dos partes? Alma, espíritu, que pudiéramos hacer uno solo, y cuerpo. ¿Tú qué piensas? ¿Dicotomía o tricotomía? ¿Bipartitos o tripartitos? Todo lo que te han enseñado, por favor, escríbelo en este momento ahí. Bueno, decía en su corazón que también es un sinónimo del alma, ¿verdad? Y por ahí nos vamos a ir después. Subiré al cielo. Empieza, por supuesto, a planear una rebelión. Él no iba a ir solo. Él tenía contrato con ya una tercera parte de los ángeles caídos. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, me sentaré. Levantaré mi trono. Lucifer, Satanás, estaba despreciando el trono, lo pongo entre comillas, que tenía en esta tierra, ¿verdad? Y en el monte del testimonio me sentaré, es decir, en el monte de donde se busca a Dios, me sentaré ahora. Él quería ser Dios, él quería ser buscado, pero este no fue el pecado original de Satanás. Échate el capítulo anterior. Este fue la rebelión satánica, donde ahora, cuando sube, porque sí lo hizo,
subió queriendo conquistar el monte del Señor, queriendo conquistar el trono, pero salieron a la defensa, por supuesto, todas las huestes angelicales. Dios mismo con su poder lo expulsa del cielo, y así inicia Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Ahora sí, va para abajo. Cortado fuiste y te echaron a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y repito, viene después el plan de Satanás. Y dice, fíjense qué cosa tan impresionante esta parte en el versículo 15. Ya planeó Satanás y sus legiones invadir el cielo. Suben, pierden la batalla y caen del cielo. Dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este versículo 15 está increíble, porque ya no solamente, vamos a ser muy claros, ya no solamente cayó, ¿verdad?, de la santidad del Señor y perdió su lugar en el trono de Dios, sino que ahora sí cae de los cielos a la tierra, pero no se queda en la superficie como estuvo el día de su creación, ¿verdad? Donde el Señor lo puso después de haber sido creado este querubín hermoso, grande y protector. Ahora dice que lo derriba, ¿a dónde? El versículo 15, hasta el Seol, a los lados del abismo. No dice que en el abismo, pero recordemos que tanto el Seol como el abismo están en el centro de la tierra. O sea, ahora Satanás es derribado hasta el centro de la tierra. Qué cosa tan increíble. Cae del cielo, Eretz, a la tierra, Eretz. Y dice que es echado a un lado del abismo. Y tenemos nosotros que comprender que como a él no le agradó estar dominante en esta tierra, quiso seguir siendo o quiso parecerse a Dios. Ese es el que normalmente a nosotros nos han enseñado que fue el pecado original, pero esa fue ya la rebelión satánica, ya cuando era Satanás, ya cuando había caído en la primer caída, que no fue del cielo a la tierra, vuelvo y digo. Antes de la rebelión de Satanás ya estaban las estrellas, ya estaban las nubes, ya había montes, ya había toda una descripción de que lo que nosotros podemos reconocer, que ya está establecido en la palabra del Señor, aún antes de que nosotros pudiéramos existir, ¿verdad? Y entonces el Señor lo derriba. Ahora su rebelión es completamente aplastada. Por supuesto que este ataque fue después de haberse encontrado maldad en él. Empezó a rebelarse, sube, es aplastado, como dice el versículo 15, es derribado ahora al centro de la tierra, junto al abismo. El abismo está en el centro de la tierra. Recordemos que el abismo es la prisión de ángeles caídos. En el abismo hay ángeles prisioneros. No sabemos qué tan malos pueden ser. No sabemos verdaderamente qué tan, pues no sabría ni siquiera qué palabra utilizar. Sí, o sea, algo más allá de esa maldad tan espeluznante que rodea el reino de las tinieblas, que están prisioneros ahí, ¿verdad? Ya en algún momento tratando angelología, si tú quieres estudiarlo también te vas a dar cuenta de que hay prisiones de ángeles. Imagínate el daño que pueden hacer a la humanidad, o que en aquel momento, antes de que la humanidad existiera, pudieron haber destrozado, ¿verdad? Muchísimas cosas. O sea, tenían un poder incluso autodestructivo, y lo podemos nosotros analizar en el versículo 16. Dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y ve qué sabiduría tiene la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos entendiendo del pecado de Satanás, que se corrompe y que en esta rebelión es vencido, y cómo Génesis 1 empieza a tomar sentido. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escucha bien esto.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaban esos espíritus satánicos, ¿verdad?, sobre la faz del abismo. Pero lo más interesante es, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Eretz es esta misma tierra a la cual cayó Lucifer, Luzbel, Lucero, el hijo de la mañana, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba desordenada? ¿Por qué estaba vacía? Isaías 14, 16 nos enseña, y 17, la respuesta de Génesis 1, versículo 2. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, está hablando de Satanás, ¿verdad? Ahora va a describir la acción de Satanás en esta tierra, antes de la creación del ser humano. Cuando fue la rebelión, cuando él estaba planeando absolutamente todo, esta rebelión satánica, dice, ¿es este aquel varón que hace temblar la tierra? Esta palabra tierra es una vez más, Eretz. Satanás aquí hacía temblar la tierra. Si estamos hablando que era negociador, que tenía contrataciones, que tenía un trono, un imperio formado ya maligno, con la tercera parte de los ángeles caídos, esto a nosotros nos enseña que había reinos, puesto que en la angelología también nos enseña, por supuesto la demonología también, que hay jerarquías. Los reinos también se dividen en jerarquías. Dice que este varón hacía temblar la tierra. ¿Qué dice aquí? Que trastornaba los reinos. Él dominaba sobre la tierra, y lo que dominaba, los reinos o las áreas o los sectores o las naciones que pudo haber en la tierra, en el mundo preadámico, este tipo los trastornaba. ¿Y qué dice el versículo 17? Por algo, Génesis 1, 2. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué hacía Satanás en este lugar? Destruyó todo lo que tenía. No solamente había sido expulsado de la gracia, del reino celestial. No solamente había sido expulsado delante de la presencia y del trono del Señor. Ahora él tenía un reinado aquí que empezó a destruir. Por eso dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. La desordenó porque el Satanás lo que hizo fue trastornar a los reinos o las poblaciones que existían bajo su dominio, porque él dominaba aquí. Puso el mundo como un desierto, acabó con todo, asoló ciudades y a los presos nunca abrió la cárcel. ¿Y por qué dice que estaba vacía? Porque cuando Satanás había despedazado ya esta tierra, cuando la había asolado, trastornado, la había convertido en un desierto, cuando había acabado con esas organizaciones, quizá reinos, esas ciudades, él ya había deshecho su trono, él ya había deshecho su imperio. Esto es una cochinada, dijo, yo quiero ser como el Señor, y organizó a todos, y ya nos acabamos este planeta, ya nos acabamos nuestra forma de vivir aquí, vamos a tomar el del Señor, yo quiero ocupar su lugar. Pero la rebelión que sube a los cielos es aplastada, y dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, porque ahora no llegan ni Satanás ni los demonios a la faz de la tierra, llegan al centro de la tierra, al Seol, a un lado del abismo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué estaba desordenada? Versículo 16 y 17. Satanás acabó con todo. ¿Por qué estaba vacía? Porque en la rebelión Dios expulsó, ahora sí cayeron del cielo hacia la tierra, pero no a la faz, sino al centro, a un lado del abismo, donde hay incluso ahorita ángeles caídos, prisioneros. Por eso también estaba vacía. ¿Qué tal? ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El versículo 12 nos vuelve a explicar que él, ¿qué naciones iba a debilitar? Las que él ya reinaba en este lugar. No le agradó el trono que tenía en esta tierra y quiso tener uno mejor, que era el de Dios. Fue despojado, por supuesto, de absolutamente todo.
Quiso regresar al cielo y fue echado, fue aplastado y ya no fue dejado en el reino que ya había destruido, sino aún en lo profundo de las entrañas de la tierra. Quiso subir al monte del testimonio, al monte donde se busca la sabiduría, donde tú y yo podemos buscar al Señor, del hebreo moed, que es buscar, significa testimonio, y no, Él no podía hacer de nosotros bueno, porque nosotros todavía no existíamos, pero de la creación celestial, de la creación angelical, Él quería ahora ser Dios, ¿verdad? Él quería ser ahora el que quería aconsejar, el que quería dominar. Hablábamos acerca del monte del Señor, donde se encuentra siempre su presencia. Te repito, era el arca del testimonio, por ejemplo, donde descendía la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo, donde Moisés lo encontró, ¿verdad? En la zarza ardiente. Todos esos lugares donde Dios se manifestó su presencia, donde todos nosotros podemos acudir a encontrarnos con su santo nombre, con su santa presencia en su trono. Eso es el testimonio, el monte del testimonio. Y qué maravilla que gracias a Jesucristo ahora nosotros no tenemos que ir a esas montañas, no tenemos que ir a donde están los tabernáculos, no tenemos que ir a donde está el arca, sino tenemos un acceso, dice la palabra de Dios, directo al trono del Señor. Que aquel que le busca, dice la palabra del Señor, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y podemos hacerlo en todo momento, ya lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Llegará el momento, y el momento es ahora, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? No dirán, ve a ese monte, no dirán, ve acá, ve a esa congregación, ve a ese templo, ve a esa iglesia, haz esto, no, nosotros en todo momento podemos encontrar y buscar al Señor, acercarnos al monte del testimonio, acercarnos al monte Moed, de buscar testimonio. Qué cosa tan maravillosa que nosotros podamos hacer justamente esto. Entonces, hasta aquí, vean qué cosa tan maravillosa. Estamos hablando de dos rebeliones, estamos hablando ya de dos sucesos distintos, que como te decía en un inicio, pues muchas veces nosotros creemos que fue uno solo, ¿no? El complemento de Ezequiel 14 y de Ezequiel 28 con Isaías 14 o viceversa, ¿verdad? Isaías 14 con Ezequiel 28, pero nos damos cuenta que viendo la temporalidad y qué fue lo que hizo el Señor, que ponía a Luzbel, ¿verdad? Ya en esta tierra, en ese huerto de Edén, que es el mismo huerto que reconstruye el Padre en Génesis 3, para que nosotros podamos estar ahora habitando. Bueno, nosotros no, lo que fue Adán, pues por supuesto, y Eva, ¿verdad? Que es el mismo lugar. Entonces, la primer caída, si podemos recapitular y mencionarla de esa manera, pues es evidentemente cuando se halla maldad en Luzbel. Es expulsado, cayó de la santidad del Señor, continuó su morada y su habitación en esta tierra. Él se ensoberbeció, siguió cometiendo pecado, destruyó todo lo que tenía y ahora anhelaba el trono de Dios. Organiza a todos sus compadres y ahora sí, suben al cielo a querer apoderarse del monte del testimonio, de querer apoderarse de todo lo que le pertenecía a Dios y él poner su propio trono, ¿verdad? Porque estaba harto de lo que ya había hecho en la tierra, ya la había despedazado. Y dice la palabra de Dios en Isaías 14, versículo 12, que él es expulsado del cielo ahora sí a la tierra, pero se encuentra vacía, según Génesis 1:2, porque ya no caen sobre la faz de la tierra, sino a lo profundo de las entrañas del planeta, es decir, al centro de la tierra, al Seol, a un lado del abismo. Qué cosa tan maravillosa y qué cosa tan reveladora nos enseña la palabra de Dios. Tenemos entonces dos sucesos, ¿verdad? Pero dice la Escritura, y bueno, hay algunos teólogos que evidentemente hablan acerca de Isaías 14 y de Ezequiel 28 como algo más profético, ¿verdad? Algo que puede estarse estableciendo en el libro del Apocalipsis, cuando por supuesto, es lo que te decía a un inicio, viene la tercer caída de Satanás cuando está luchando. Déjame recordar, si tengo aquí rápidamente el versículo de Apocalipsis, si no, Apocalipsis
12 me parece. Es Apocalipsis 12. Aquí pues te lo voy a adelantar. O bueno, no es que te lo adelante, porque ya está establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Si te lees Apocalipsis ahí lo vas a encontrar. Pero viene una tercera caída por una tercera rebelión. Entonces, vamos a recapitular. La primera rebelión es por causa de las contrataciones de Luzbel, se halla en el pecado y es echado del reino de los cielos. La segunda caída es cuando él destruye y desordena la tierra y organiza esta rebelión satánica y quiere subir a dar un golpe de estado al Padre y es echado una vez más a la tierra, aplastado, derrotado, así de una forma espeluznante, y ya no a la faz de la tierra sino al centro. Y hay una futura familia que viene en Apocalipsis 12 en el versículo del versículo 7 al 9 y dice así: después hubo una gran batalla donde, fíjense, ahí va otra vez el terco, pero esto ya estamos hablando de tiempos apocalípticos donde nosotros, la iglesia, ya no estamos, ¿verdad? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, los volvieron a expulsar, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una tercera caída, ¿verdad? Hay un tercer pum que lo avientan y cae aquí a la tierra. Y es clarito, es la serpiente antigua, el dragón, que se llama Diablo y Satanás. Y fue arrojado una vez más del cielo a la tierra. Es decir, se halla maldad en Luzbel, se convierte en Satanás, cae de la santidad del Señor, organiza la primera rebelión satánica, son vencidos y aplastados, son echados a un lado del abismo hacia el Seol, vuelve a emerger con un poder impresionante Satanás en tiempos apocalípticos, la serpiente antigua, y empieza a luchar, por supuesto, contra Miguel y sus ángeles. Este dragón pierde con todos sus ángeles una vez más y vuelve a ser arrojado a la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de una caída figurativa, que es cuando ya no puede estar en el trono de Dios, y dos caídas literales del cielo hacia la tierra. Hubo una rebelión más de parte de Satanás y del reino de las tinieblas para darle un golpe de estado al Señor. No hay parámetros que nosotros podamos entender la realidad, ¿verdad? O sea, la destrucción que pudo haber hecho Satanás en este planeta, yo creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Al intentar describirlo. Lo que nos muestra esta gran ambición de él de ser el máximo gobernante, ¿verdad? Aún haciendo las cosas mal, aún haciendo todo lo que está en su naturaleza, que es promover el pecado, que es destruir, que es pecar, ¿verdad? Que es hacer que todos pequen. Y bien decía el doctor Armando en alguna de sus conferencias, ¿verdad? El mal tiene dos enemigos, y uno de esos enemigos, por supuesto, es el bien. Pero otro enemigo del mismo mal es el mal mismo. El mal mismo tiende a la destrucción. Entonces, imagínense, la tierra, ahorita pues por la gracia del Señor y por su plan redentor y porque Dios ha sido misericordioso con su creación, lo vamos a ver la siguiente semana, cuando empecemos a analizar la causa directa del pecado, que es Satanás, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor en su amor y en su soberanía nos ha mantenido protegidos de lo que el reino de las tinieblas ya hubiera podido hacer en este mundo. Y te voy a spoilear un poquito porque debes de entender algo. Cuando Satanás estaba aquí, cuando él se halló pecado en él, según Ezequiel 28, y él empezó a habitar con un trono, por así decirlo, como siendo la cabeza de todos los ángeles caídos, él mismo destruyó lo que tenía aquí. El mal tiene un enemigo que es el mal mismo, y obviamente todo eso tiende a la autodestrucción. Y aunque la rebelión después fue aplastada, él sigue queriendo destruir absolutamente todo. Y repito, es la mano de Dios la que ha sostenido, y la de la iglesia, porque eso también lo vamos a ver más adelante, como dice
la palabra del Señor que nosotros, la iglesia, hemos mantenido a raya la manifestación satánica para la destrucción de este mundo, pero que cuando nosotros seamos quitados en el arrebatamiento, entonces se manifestará el hombre de maldad y entonces aquí ya va a ser todo los tiempos apocalípticos completamente destructivos. Entonces, Satanás lo único que busca es destruir. Qué tan grande es su maldad que lo que tenía por posesión terminó destruyéndolo. Y quiso hacer lo mismo con el reino celestial. Organiza una rebelión satánica y finalmente son destruidos. Llegará el momento apocalíptico en que Apocalipsis 12, 7 al 9 nos enseña que se iniciará otra vez otra guerra en el cielo con otros motivos rebeldes satánicos de parte del diablo y serán una vez más derribados hacia la tierra, ¿verdad? Conocemos, por supuesto, el destino de Satanás y él mismo lo conoce. Entonces, lo que está haciendo, aún con este mal que es autodestructivo, es buscar evitar que la mayor parte de las personas conozca del Señor y que quienes ya la conocen, pues le den la espalda. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y pues no te pierdas, la siguiente semana vamos a continuar, yo creo que con el último episodio, aunque yo pienso que la siguiente semana sí va a estar un poco más largo, porque sí ya quiero acabarlo. Si es la voluntad del Señor, lo hacemos así. Pero quiero que reflexiones algo. Dios, no por amor, no por bondad, ni por bendición, le entrega esta tierra a Luzbel, ya caído de su santidad, ¿verdad? Ya lleno de pecado y corrupto por los pensamientos de su corazón, le entrega esta tierra para que la domine. Satanás decide destruirla, puesto que así es el mal, es autodestructivo y organiza una rebelión la cual el reino de los cielos destruye y ahora son enviados al centro de la tierra. Por eso la tierra se encontraba vacía, ¿verdad? Pero eso no implica que Satanás no pudiera una vez más estar en la superficie. Y lo vamos a ver con la creación del hombre, donde Dios reorganiza una vez más todo lo que Satanás destruyó. Emerge el huerto de Edén, el jardín de Edén, el jardín de Dios, donde es creado Adán y Eva. Y por supuesto que llega una vez más Satanás a reclamar lo que es suyo. Pero escucha bien, finalmente, y repito, no por bendición, ni por amor, ni nada así, sino que Dios le da un lugar a donde habitar a este ser maligno. Y llega un momento donde Dios dice, es suficiente, ya no te pertenece. Voy a crear al hombre a mi imagen, a mi semejanza, y ahora él será el dueño de toda la tierra. ¿En qué momento Dios decide crear al hombre y quitarle lo único que tenía a Satanás, que era esta tierra hecha pedazos, desordenada y vacía? Imagínate la furia de Satanás cuando Dios determina que ahora el dueño absoluto, el mandamás, el que tenía toda la autoridad de juzgar y de labrar y de mantener la tierra, ahora era el hombre, era Adán. La rebelión que se viene ahora, el plan diabólico, por supuesto, del reino de las tinieblas, lo conocemos todos, pero la siguiente semana nos vamos a sorprender. Satanás verdaderamente era una serpiente. Satanás fue conocido por los ojos de Adán y Eva como un ángel, como un simple resplandor. ¿Qué hacía el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo determina esta rebelión ahora contra el hombre para que Adán y Eva le voltearan la espalda a Dios? Y cómo, por supuesto, Satanás se vuelve una vez más la causa directa del pecado que nos azota hasta estos días. Pues, espero que haya sido de mucha bendición este estudio, que hayan aprendido mucho. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo ahí en los mensajes. Y pues nos vemos la siguiente semana, que va a estar de verdad súper bueno el tema. Si es la voluntad de Dios, acabaremos ya con esta miniserie de Satanás para que entendamos y conozcamos bien a esta persona. Y si Dios quiere, continuaremos con nuestra serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas lo que está establecido en ella. Y gracias, Señor, porque esto nos entusiasma y nos emociona ver cuánta sabiduría y qué historias tan impresionantes hay en ella. Y no solamente por conocer una novela, un cuento, Señor, quizá una fábula. No, Señor, sino lo que verdaderamente pasó en estas cosmovisiones, en estos haberes, ¿verdad?, espirituales que fueron aún antes que nosotros y que nosotros muchas veces desconocemos. Pero esto lo hacemos, Señor, con el simple objetivo, sí, Padre, de estudiar teología, sí, Señor, de tener un conocimiento más amplio, pero sobre todas las cosas de entender lo grande, maravilloso y poderoso que eres tú. También, Señor, para poder entender que nuestro enemigo es real, existe, que no es un juego y que aunque el reino de las tinieblas esté planeando rebeliones en contra de nuestra vida, tú has prometido, Señor, que ningún arma forjada iba a prosperar en contra de nosotros, tu iglesia. Así que es un motivo más para adorarte, más para alabarte y para decirte que te damos tantas gracias, Señor, y que te honramos y te bendecimos a ti que reinas por los siglos de los siglos, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que haya sido de bendición. Comparte este video, acuérdate, ponlo en tu muro, es bien interesante. Y mañana a las 8 de la noche se estrena este mismo mensaje en la plataforma de YouTube para que también lo puedas volver a escuchar, a ver o lo puedas compartir. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonita noche. Saludos a todos, Facebook, Instagram. Bye bye.